A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Centro de Posgrados en Ingeniería de la UM para su especialización en producción más limpia. La industria de la construcción, uno de los grandes motores de la economía, pero al mismo tiempo gran emisor de gases de efecto invernadero, está adaptándose a la agenda global destinada a combatir el calentamiento del planeta. En este reperfilamiento, una tendencia interesante es la edificación en base a madera. La utilización de este material, madera, presenta varias ventajas desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, es reciclable. Además, al requerir de la forestación, favorece la captura de carbono. Y también reduce costos en comparación con los métodos de construcción tradicionales. Acá en Uruguay todavía no tiene una presencia fuerte. Sin embargo, en los últimos años ha ido cobrando impulso a partir de iniciativas importantes, tanto a nivel público como privado. Ventajas y desventajas de la construcción en madera, posibilidades de desarrollo que tiene este rubro en Uruguay, de eso es que vamos a discutir hoy en esta nueva edición de La Mesa Verde en Perspectiva. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. En primer lugar, María Jorge, arquitecta, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, investigadora en el área de vivienda y suelo y costa. María, bienvenida. Muchas gracias. Más cerca del micrófono, así te escuchamos bien. Gracias. Buenos días. Sigo. Klaus Mill von Metzen, arquitecto, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, docente grado 2, como asesor de estructuras en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Klaus, también un gusto saludarte. Buenos días, Emiliano, un gusto saludarlos. Y por último, el saludo va para Juan Gutiérrez, arquitecto también, cofundador de Enkel Group, donde es director de proyectos. Enkel Group se dedica al desarrollo y construcción de proyectos de arquitectura abarcando distintas escalas y tecnologías, pero esta, la de la madera en particular, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, muy agradecido de estar en esta mesa. El oyente seguramente piensa desde temprano cuando anunciamos el tema, pero la madera es muy antigua en la construcción, ¿no? No tiene mucha novedad desde ese punto de vista. ¿Qué pasa? ¿Estamos asistiendo últimamente a un auge especial en este sector? ¿Es eso? La construcción en madera hoy es una solución a la incidencia del calentamiento global. Es decir, en la década de los 90 hay como una intención de empezar a mitigar los esfuerzos de los efectos invernaderos. Entre ellos se empiezan a estudiar sistemas constructivos que sean amigables al medio ambiente. Por ejemplo, depende de la literatura que se escuche, del 36 al 47% de las emisiones de CO2 está relacionada a la construcción y al uso de las viviendas. Es realmente muy importante, es decir, estamos arriba del 30% o 40% de las emisiones de efecto invernadero están relacionadas a nuestra actividad de construcción. En la década de los 90 se empiezan a estudiar sistemas constructivos que sean más amigables con el medio ambiente. Básicamente, la incidencia de las emisiones de CO2 está relacionada al hormigón armado. El hormigón armado es responsable del 8% de las emisiones totales del mundo en emisiones de CO2. Ese dato es fuerte, ¿no? Es fuerte, tan fuerte es así que si fuese un país... Lo digo porque acá estamos absolutamente acostumbrados al hormigón armado. Esa es la base de buena parte de la construcción. Digamos, es la materia prima mundial digamos, desde el 1900 para acá. Sí. Entonces, a lo que tú decías y a lo que Juan comentaba, la madera surge como primer material de construcción de la humanidad, pero es rápidamente desplazado por la industrialización, por el hormigón armado, por el acero. Entonces, hoy en Uruguay a la madera la tenemos como un material no tradicional, pero mirá que es tradicional. Absolutamente. Y porque la tecnología también permitió que el hormigón sustituyera con muchísima eficiencia la construcción en altura, los usos intensivos del suelo, y no nos olvidemos de los
problemas de incendio que hubieron con las construcciones en madera. Entonces, eso que es parte de las barreras culturales que hablábamos en la hoja de ruta, en el taller de la hoja de ruta, y que son ¿cómo se llama? Resistidas de muchísimas, inclusive de los seguros, ¿no? Los costos y eso, son parte de las ¿cómo se llama? De los cambios que las nuevas tecnologías pueden traer, ¿no? Un uso de la madera en el cual la parte ignífuga esté protegida, ¿no? De otra. O sea, asistimos a un regreso de la madera o a una revalorización de la madera, sí, pero a partir de inquietudes que antes no existían y de desarrollos tecnológicos. Ahí está la clave, ¿no? Esa es la clave. Hoy, en los 90 se empiezan a desarrollar sistemas constructivos que se empiezan a buscar ser amigables. Entonces, bueno, a ver, para poder explicar el concepto, para que quede claro, nosotros ¿por qué consume tanto la construcción, la emisión de CO2? Hoy es porque para producir una varilla de hierro, imagínense que hay que quemar algún fósil, carbón, petróleo y demás, que eso es lo que emite gases de efecto invernadero. El hormigón también necesita mucha energía y para ello, para poderlo generar, el producto del cemento, eso también emite mucha energía. El árbol crece con la energía solar. Es decir, no solamente no consumiste energía para poder producir materia, sino en el proceso de crecimiento, para generar 1 metro cúbico en el bosque, se consumió 1 tonelada de CO2 y se liberó 600 kilos de oxígeno a la atmósfera. Eso genera que ya tenés un material de construcción con una huella de carbono verde, negativa. Entonces ya de ahí arrancás en positivo. Esa es la clave, porque se empiezan a desarrollar sistemas constructivos industrializados en madera en la década de los 90 en estudios. En el mundo hay como centros... bueno, ahí introdujiste otro concepto, ¿no? Perdón, me voy adelantando introdujiste el concepto de sistemas industrializados de construcción en madera. Correcto. Lo digo porque creo que lo más obvio para nosotros es la construcción en madera, no sé cómo llamarla, artesanal, ¿no? Ahora estamos en otra nueva era. Había la madera, como todo material de construcción, se construye con las manos, claro. y al principio, obviamente, todo ese conocimiento de la construcción de la madera viene llevándose, tradicionalmente se viene pasando de generación en generación. Bueno, cuando irrumpe la industria de la construcción con los nuevos materiales, hormigón, se genera todo un proceso, a lo que decía también María, sumado a condiciones, los grandes incendios en Estados Unidos, en Chicago. Eso generó todo un cambio en la concepción de la construcción, pero hoy a lo que tenemos la necesidad de generar nuevas políticas, la necesidad de cambiar el comportamiento humano en cuanto a la construcción y a la emisión de los gases de efecto invernadero que estamos viendo día a día y escuchando cada vez más el tema del concepto de gases de efecto invernadero. Lo que necesitamos es generar una concientización de ir a la construcción de, como le decía, economías verdes, distintos métodos de construcción que sean amigables medioambientalmente. A ver, hagamos un repaso rápido. ¿Qué ventajas tiene la madera como material de construcción? Ya aparecieron mencionadas algunas, pero en un listado así para que el oyente se ubique. María. Bueno, tiene condiciones térmicas muy buenas, ¿no? Esa es lógicamente. Lo que yo me quedaba pensando, perdón, antes de contestar tu pregunta, es que en muchos países del mundo, por ejemplo, la arquitectura de Álvar Aalto, en países donde la disposición del recurso es abundante, en esos países se utiliza madera y se utiliza con tecnologías importantes, se han desarrollado tecnologías alrededor de la madera. Creo que lo que hay ahora, y para nosotros es una oportunidad, me parece, por nuestra huella de carbono con respecto justamente a nuestra producción ganadera, ¿no? Para nosotros es una oportunidad usar esta política forestal que tiene varias décadas, usarla también como para mejorar nuestra huella de carbono y completarla con otras cosas. Pero nosotros no somos un país con tradición maderera en la construcción de jerarquía, ¿verdad? Sino más bien en construcciones más domésticas. Estamos ahora incursionando en ese ámbito y bueno.
Enumeramos, vamos a hacer ese listadito rápido de sí. ventajas de la madera en la construcción. Sí, bueno, podemos empezar, su elemento de aislación térmica, la posibilidad de industrializar. Más cerca del micrófono, a ver. Su aislación térmica, la posibilidad de industrializar los procesos constructivos, que eso no es menor, que es el tema. El tema es también las nuevas tecnologías aplicadas a la madera, que eso es el hito que cambia la escala de lo que es la construcción de la madera tradicional. Claro. Nosotros tenemos un concepto de 100 años de construcción en madera, en la cual la escala es pequeña por alturas, por velocidades, por proyección de cantidad de viviendas, en la cual el hormigón armado respondía bien, mucho mejor a esto, pero hoy por hoy la tecnología desarrollada en la década de los 90 en Europa se desarrolla y se certifica en los 2000 y en los 2010 tiene un crecimiento exponencial del 20 al 30% anual, y las proyecciones actuales son mucho mayores de demanda, porque estamos en la era, en un punto donde hay un cambio de tecnología con respecto a la madera, que se trata conceptualmente de fibra de madera y pegamentos estructurales, que es comparable al cambio tecnológico como cuando se inventó el hormigón armado. Claro. Ajá, Ese es el hito que genera el cambio cultural y estructural con la construcción en la madera de escala. Pero Estamos sigamos, ¿qué otras ventajas? Reciclable. Es reciclable. Todas las condicionantes que tienen que ver con un material que es natural. El origen es natural, por lo tanto, tiene captación de humedades del ambiente, te genera un ambiente más limpio, más sano para aquellos que viven en las viviendas que tienen madera, captura distintos aspectos térmicos, ¿no? Entonces genera mejor aislaciones térmicas, mejor uso de la energía posterior. Por supuesto. En calentamiento, en la calefacción sobre todo. Vayamos a caso, por ejemplo, de Chile, el sur de Chile, por ejemplo, como es un lugar en donde se construye casi todo en madera, y es un lugar muy húmedo. Esos lugares, cuando tú entras a esas viviendas en el sur de Chile, son realmente muy confortables. Y además se calefaccionan también con calefactores de leña. Entonces tenés todo un concepto ahí muy interesante. Otras preguntas en cuanto a costos, ¿qué pasa a la construcción con madera? Bueno, el tema del costo está muy relacionado al suministro del material, de la materia prima, ¿no? Es decir, una cosa es construir con esta tecnología importando de Europa, trayendo en contenedores y montando, y otra es produciendo un material con materia prima nacional y desarrollo. Esto es una tecnología existente que realmente está aprobada, y hoy se pueden hacer en Uruguay con materiales locales, y Uruguay tiene, también que tal vez es un tema de conversación, un posicionamiento mundial con respecto a la forestación, la velocidad de crecimiento de los árboles, la calidad de la madera que tiene hoy, que lo posiciona muy bien a nivel internacional. Entonces digo, el costo se está relacionado que en Uruguay, si bien la construcción en madera en Europa probablemente sea un 5, un 10% más cara que una construcción tradicional, en Uruguay, dadas las circunstancias que va a haber, va a estar por abajo de lo que es un costo de construcción tradicional en magnitudes, estamos hablando, ¿no? Comparando sistemas, construcciones similares. De hecho, la primera experiencia de vivienda pública que hizo MEVIR, que inauguraron en diciembre del año pasado. Estamos hablando del departamento de Rivera. Del departamento de Rivera, donde se construyeron casas por MEVIR. En esa experiencia, lo anunció el arquitecto Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR, se economizó hasta un 43%, ¿no? en el costo de la construcción. Fue la primera experiencia piloto, se siguen trabajando en otras experiencias. Y se ha logrado. La pregunta por el otro lado, ¿expulsa mano de obra la construcción en base a madera? Profesionaliza y cambian un poco los conceptos de producción. Uno puede trabajar en el lugar, ¿no? Haciendo las cosas en el lugar, o puede trabajar en un taller, ¿no? Es decir, con humedades controladas, techo y herramientas ordenadas. Eso da una profesionalización
del proceso constructivo, que realmente da una calidad de construcción, también da una calidad de vida al trabajador mucho más importante. Es decir, básicamente se cambia, cuando pasás de madera, dejas el balde y la cuchara y agarrás un nivel láser y una atornilladora. Es decir, la calidad del trabajo, se deja de utilizar fuerza bruta y se piensa más, se trabaja más ordenado, hay una calidad de trabajo. Nosotros, en nuestra experiencia, la gente que trabaja con nosotros, cuando hace obras de industrializadas en madera, y bueno, y después el trabajo da para que hay que ir a hacer tradicionales, como que se sienten en penitencia porque si de vuelta me mandás a hacer hormigón, cuando volvía limpio a casa y ordenado. Podría ser similar a lo que ha pasado con el yeso, ¿no? Digo, en el yeso se ha dado como una formación de asociaciones, cuadrillas, pequeñas empresas de operarios que tercerizan la construcción del yeso en muchísimas de las empresas importantes. O sea que podría asimilarse algo así. Por un lado, la construcción en las fábricas, en las industrias; por otro lado, una distribución con operarios calificados para un armado prefabricado. Sí, y sobre todo, permitime, incorpora también, es posibilitar de incorporar la mano de obra de la mujer, ¿no? Que pueda manipular esos materiales de construcción de otra forma también. Entonces es mucho más integradora. Hay mujeres en la construcción tradicional ya hace años, pero tú dices que en la construcción con madera eso se facilita mucho más. Construcción también prefabricada, ¿no? Cuando nosotros hablamos muchísimas de las cooperativas de ayuda mutua, la parte de lo que es interior, que se hace con yeso y con materiales livianos y prefabricados adentro, la incorporación de las mujeres es permanente, ¿no? Sigo avanzando con puntos, así terminamos de ubicarnos ante la madera en la construcción. ¿Permite edificaciones durables? Completamente. Sí. No, digo porque ese es uno de los prejuicios. Ese es uno de los prejuicios, esta es una de las preocupaciones. Existen iglesias de 500 años antes de Cristo, tienen 2500 años, su estructura es 100% en madera. Digo, es decir, hay ciertos prejuicios. Había oyentes que mencionaba más temprano, Venecia, la ciudad de Venecia, Venecia, construida en base a pilotes de madera. Hay un concepto, ¿no? hay un concepto de tecnología. Tenemos una materia prima genial que crece con la energía del sol, es fibra natural. El tema son las tecnologías para utilizarla. Hoy estamos en un nuevo descubrimiento tecnológico sobre la fibra. Pero existían antiguamente técnicas de control de durabilidad, de protección de madera, como un pilote hincado en agua permanente, la cual puede durar 600 años. Entonces digo, es un prejuicio que los técnicos, nosotros, como responsabilidad ética, tenemos que avanzar sobre ese tema, y no solamente los arquitectos, sino químicos, agrónomos y demás. Hay un trabajo global de responsabilidad que tenemos que avanzar sobre eso. Otro ejemplo son los tejados de las iglesias, ¿no? Sí, claro. Sí, obviamente. Notre Dame, mencionaba un oyente más temprano, ¿no? Fíjate que es un material. Siglos y siglos duraron esos techos hasta que, bueno, hace poco un percance, un accidente en la construcción, en una obra de mantenimiento, llevó a que se incendiara. Pero, ¿cuánto tiempo permaneció incólume y en buenas condiciones ese techo, ¿no? Sí, y fíjate que si ahora con la incorporación de tecnologías es un material ligero, quiere decir ligero, se habla de un material liviano frente a la resistencia de sus fibras, porque cuando se habla de madera, lo que se hace ahora tecnológicamente es de alguna forma orientar esas fibras de la madera para que tengan mucho mayor resistencia estructural. Ahora iremos a cuáles son algunos de esos sistemas. Pero la última pregunta quizás era para María. Y tiene que ver con la pregunta anterior, hay también un preconcepto que ubica a la madera como sinónimo de informalidad, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En realidad, yo me quedo pensando con lo que decía Juan del tema de la madera como construcción. No es un recurso que nosotros hayamos podido acceder en cantidad suficiente en nuestro país. Nuestro país no es un gran productor de madera. Ahora estamos respondiendo con una política forestal y con maderas de calidad. Creo que un 95% está certificado, lo cual es fundamental. Nosotros tenemos una muy buena performance en ese ámbito de la madera. La madera está asociada, sí, obviamente, a la informalidad, a las casillas de madera, es un recurso que se utiliza en lugares informales con mucha facilidad, pero ahí no es durable.
claramente, Emiliano. Ahí esa madera no es durable. Acá estamos hablando de un cambio de paradigma. Estamos hablando de pensar en la madera como se pensó hace 100 años en el hormigón. En una madera que tiene procesos estructurales de transformación, como el CLT, en el cual las fibras se cruzan para lograr una resistencia importante, en tecnologías como software que nos permiten cortarla, acomodarla, distribuirla. En lo que hablabas, creo que te escuché el otro día, BIM, que estaban hablando del BIM. Correcto. En todos los procesos de ¿cómo se llama?, que están asociados a una construcción, y muchísima información, muchísima capacitación. Creo que hay varias escalas, ¿no? Tenemos escalas distintas si hablamos de vivienda social. Enseguida vamos a ir a sistemas de construcción que hoy están implantados o muy avanzados, muy consolidados en el mundo. Pienso en el wood framing, pienso en el CLT, que también se mencionó. De paso, les recomiendo a los oyentes que si tienen a mano la laptop o el teléfono celular, vayan a nuestra emisión en video, porque vamos a tener dentro de unos minutos, cuando nos metamos en estos ejemplos, vamos a tener una cantidad de ilustraciones que les van a permitir ubicarse bien frente a lo que estamos charlando, ¿no? Está muy bueno. Pero termino ahora este bloque preguntándoles por lo otro, desventajas. ¿Qué desventajas tiene la madera en la construcción? Continuidad de la cadena, A ver, ¿no? ¿cómo? Continuidad de la cadena. Yo me quedo pensando, por ejemplo, ustedes básicamente están planteando una fábrica exportadora, ¿no? ¿Qué disposición del recurso vamos a tener ¿cómo se llama?, al interior, a nuestro mercado doméstico? Y también me quedo pensando, ¿no?, cuando hablábamos de costos, los costos están asociados a las cantidades, o sea que tenemos que tener un mercado potente. Hoy en Uruguay tenemos 59 millones de metros cúbicos de madera de pino disponible. Entonces, creo que tenemos un margen bastante grande para construcción. Anoto al pasar. El oyente seguramente está muy bombardeado de información a propósito de la forestación / celulosa, ¿no? Sí. La forestación en base a eucaliptos, etcétera, para producir celulosa. Pero en Uruguay se ha avanzado mucho también en esta otra plantación, por ejemplo, pinos, ¿no? Sí. Me encantaría avanzar sobre lo que María planteaba. Es decir, Uruguay tiene, en la década de los 80-90, tuvo una política de forestación muy importante en la cual se plantó pino taeda y eucaliptus, sin saber todavía qué se iba a hacer con ese producto desde el punto de vista industrial. El eucaliptus tuvo una salida comercial, que fue la celulosa, que es lo que todos conocemos, y básicamente elementos básicos para exportación, tableros, pies derechos y demás, que hay un mundo que es de exportación de productos de materia prima. El pino no tuvo una salida de tal escala. Tal es así que habían 150.000 hectáreas de pino, hasta hace un poco, sin una salida comercial, solamente el cual se talaba el árbol, el rolillo entero se cargaba en un camión y se mandaba a China. Y ese producto de China volvía hecho muebles, elementos, celulosa, lo que sea. Es decir, era equiparable a trasladar ganado en pie hace 150 años. En Uruguay hay aserraderos locales, pequeños, de escala mediana y grandes, que lo que producen es tabla seca y exportan hoy al mundo la tabla de pino de Uruguay a diferentes destinos del mundo como Asia, México, Europa. O sea, ya no se exporta solo el rolo. No, es decir, claro. Ahora se exporta también madera trabajada. Trabajada. Y el segundo valor agregado, o la segunda transformación de la tabla, sería un proceso con valor agregado, que son los productos de mass timber, que es esta nueva tecnología en madera que es furor en el mundo de alguna forma, o es el nuevo hormigón armado, en lo cual nombro yo. Y para lo cual se usa pino, pero también se usa variedades de eucaliptos, ¿no? Sí, correcto. A ver, hay que entender algo. El Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, en Maldonado, inaugurado este año, tiene su estructura y buena parte de su diseño basado en madera, eucalipto. De origen uruguayo. Madera de eucalipto nacional, que tuvo un tratamiento en Francia y volvió, pero es madera que se produjo, que se extrajo acá en Uruguay, ¿no? Exactamente. Pero no, discúlpenme, para terminar esta panorámica, desventajas. Todas estas consideraciones venían porque yo había preguntado, ¿y dónde están las desventajas? Perdón que me engancho en las ventajas solamente, en el suministro. El tema es que Uruguay hoy tiene una densidad de material que realmente va a poder producir 10, 12, 15 años sin problemas. El tema es poder generar el ciclo virtual. ¿Qué pasa con los bosques en el mundo y con el valor de la madera en la construcción?
Es decir, en el mundo existe una deforestación generalizada de productos de bosques autóctonos, en las cuales las Amazonas vienen, se cortan, se vende madera que tiene 150 años un árbol y no se vuelve a plantar. Pero la realidad que donde vale la madera hay más bosques. En Europa y en Canadá, porque son productos de bosques certificados, en la cual el concepto es, si esta hectárea hace N cantidad de metros cúbicos de madera, tenés que cortar un 80%. O tenés que plantar cada vez que cortás 1.2 de lo que cortás. Y eso es lo que genera que es un ciclo económico, que lo que nos da la sustentabilidad es que la vida tenga un ciclo económico viable, y eso genera más bosques. Es decir, básicamente, hoy en Europa y Canadá existen más bosques porque la madera vale y porque la construcción existe. María. Ese tipo de ¿cómo se llama? de gestiones sobre un recurso natural es parte de lo que es la economía ambiental, ¿no? Sucede en la pesca, sucede en muchísimas industrias que se basan en recursos naturales para justamente preservar la reproductibilidad del recurso, ¿no? Esa gestión es algo que nosotros tenemos que plantearla claramente en una línea de tiempo, porque creo que el pino lleva 25 o 20 y pico, 24 años, ¿no? de procesos. Así que entonces la disponibilidad del recurso es una desventaja o es un signo de interrogación, es un punto crítico. Y a ver, otra pregunta que aparecía de parte de oyentes hoy más temprano, capaz que es un prejuicio. La construcción de madera se deforma. Bueno, ahí de vuelta, ataco al tema tecnológico. De vuelta. Las deformaciones que pueden ser de distinto tipo, ¿no? Siempre estamos abajo de los paradigmas de construcción tradicional en madera, en la cual conocemos hace 100 años. Y hay dos factores fundamentales. Uno, el cambio de tecnología. Esta tecnología del mass timber es fibra natural con pegamentos estructurales, en la cual se coloca la fibra del material en el sentido que mejor trabaja. Por eso el cross laminate timber es madera contralaminada. Se va cruzando la fibra de tal forma en la cual sus movimientos se controlan y bueno, y genera piezas que no se deforman. O sea, hay una tecnología que permite estabilidad absoluta. Voy a decirte un último dato, porque si no fuese así, hoy existen edificios de 18 pisos, 100% con estructura de madera, 84 metros de altura. Imagínate que si fuese deformable, no sería... Se quedó hecho al pasar. Se construyen edificios en madera. ¿Klaus? Sí, pero fíjate que también el tema del concepto de la madera, muchas veces se piensa que la madera queda a la vista y se deforma a la vista. En realidad la madera, en este caso, cuando hablamos de madera estructural, la madera forma parte de la estructura interior del edificio o de la vivienda, y después se revisten con materiales tradicionales o materiales tecnologizados, placas de yeso, distintos tipos de terminaciones. Entonces, lo que te genera es, justamente, acá hay que seguir una línea de trabajo, de la construcción, por ejemplo. Si se presenta un sistema de construcción para el sistema público de vivienda, tiene que cumplir una cantidad de estándares para poder ser construido. Entonces ahí hay toda una línea. Entonces la deformabilidad hay que ver desde qué punto de vista es. Pido la palabra porque dije dos puntos, y dije uno la tecnología y el otro punto es el manejo del bosque. Claro. ¿Cuál es el tema? Acá nosotros tenemos en nuestra idiosincrasia, la imagen, compramos una tabla de pino, hacemos un trilage y a los 3 meses o el deck se dobla todo, porque bueno, ¿por qué? Porque ¿de dónde fue sacada la madera? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál es la certificación de esa tabla? Secó? ¿Cómo se secó? ¿Se secó? ¿A qué porcentaje? Es decir, esto estamos hablando de tecnología, control, certificaciones y procesos. No es ir y comprar una tabla y clavarla. Entonces, ¿qué pasa? Es muy diferente tener un bosque marítimo, de pino marítimo que está en la costa, que lo agarraron 20 temporales en su crecimiento, está todo torcido, cuando lo cortás, la fibra se intenta enderezar y se mueve. Y otra cosa es tener un bosque certificado en la cual tienen sus podas, su manejo inteligente, es decir, su elección de genética, en la cual su trazabilidad, en la cual genera un bosque certificado. Y ese producto... Ese proceso es fundamental. No se va a doblar. Y eso no se va a doblar. Certificación. Permitime decir, la madera certificada, los bosques, tenemos en Uruguay un 80% de bosques certificados. Correcto. Hacemos una pausa por acá y después sí nos metemos en algunos de los sistemas, con ejemplos, con ilustraciones, con fotos, videos, etcétera.
La Mesa Verde es una presentación de Engel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito y Centro de Posgrados en Ingeniería de la UM para su especialización en producción más limpia. La construcción en madera se está instalando como una tendencia arquitectónica a nivel mundial como parte de los esfuerzos para reducir las emisiones y combatir el calentamiento global. Acá en Uruguay, este método de construcción alternativo no está del todo masificado, pero en los últimos años han surgido varias iniciativas importantes, tanto públicas como privadas, que justamente impulsan esta dirección. En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio enperspectiva.net. Ventajas y desventajas de la construcción en madera, el futuro acá en nuestro país. De eso estamos conversando con quienes nos acompañan en la Mesa Verde. La arquitecta María Jorge, el arquitecto Juan Gutiérrez y el arquitecto Klaus Mill von Metzen. Vayamos a sistemas. ¿Qué sistemas de construcción en madera existen? Se han desarrollado últimamente y podrían aplicarse en Uruguay. Básicamente dos, ¿no? Wood Framing y CLT. ¿Quién los explica? En realidad, sí, en realidad hay digamos que hay más sistemas. Sí, ¿no? Sin duda que hay más. Pero se pueden clasificar en dos tipos de sistema. Uno es el entramado ligero, ¿no? Que proviene, digamos, de los montantes derechos, pie derecho, de colocar maderas verticales y generar los cerramientos horizontales. Y después está el otro, que es el más industrializado, el que se aplica con la industria, que es el de madera maciza, el que le denominan mass timber. Y esos son los dos grandes conceptos. Y de ahí hay una infinidad de gamas intermedias. Bueno, vayamos al primero, el wood framing. Capaz que podemos poner en pantalla justamente alguna foto que al oyente le permita ubicarse, pero ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo sintetizamos? Acá tenemos, por ejemplo, que lo que se está viendo es el wood framing, es el entramado ligero, es el que deriva después con la tecnología en lo que es el steel framing, y ahí conocemos los distintos tipos de entramados ligeros metálicos, y por este es el entramado ligero de madera, en donde se utilizan pies derechos, que son los montantes verticales, y después estabilizadores horizontales, lo que genera es la posibilidad de aplacar después rellenar después. Esos espacios se pueden rellenar, por ejemplo, ¿con qué? Con yeso. Se aplacan con yeso se aíslan. Y se aíslan interiormente, posibilita la colocación de aislantes para generar... Este es el típico de todos los programas de televisión, de los mellizos y todo eso, ¿viste? Que empiezan con las casas americanas y vienen y te tiran todo y te empiezan a colocar y refuerzan los cimientos de madera y las vigas de madera. Son el típico de Estados Unidos. Este es el sistema constructivo tradicional en madera que tiene, no sé, 150 años tal vez. Y que tiene una limitación. Tiene limitaciones. Para vivienda unifamiliar o alguna... Bueno, hay 4 niveles. Hasta 4 niveles. Pero tiene una limitación en ese sentido, ¿no? Sí, tiene algunas limitaciones, pero básicamente es un elemento de pie derecho que es estructural y se le agregan en elementos capas aislantes, barreras de vapor, terminaciones y demás, que conforman los muros que nosotros conocemos como construyeron. Pero perfectamente permite construir mucho más rápido sistemas de vivienda agrupados, ¿no? Entonces, rápidamente tenés una determinada construcción con determinadas resistencias y mucho más livianas o más ligeras, por decirlo. Bien, ¿y para esos parantes qué tipo de madera se utiliza? Se utilizan los pinos, se utilizan eucaliptus, son las maderas que utilizan. La madera se utiliza según el lugar en el mundo, ¿verdad? Es decir, básicamente acá hay que entender como una gran familia las pinaceas, que son el pino, taeda nuestro, los abetos, pino americano, bueno, es decir, N cantidades que son especies genéticas diferentes, pero primas hermanas, que se desarrollan en diferentes climas. Bien.
cada construcción ha tomado el material vernáculo que tiene en cada situación y lo ha adaptado a los sistemas constructivos. Vayamos al otro gran sistema, el CLT. Acá podemos colocar en pantalla un video que justamente es muy claro en la demostración de cómo se arman esas placas, ¿cómo llamarlas? Sí, acá vamos a englobar una familia un poquito más grande que se llama mass timber. Madera, la traducción es como madera maciza. Es decir, esto cambia porque no es un concepto de un entramado ligero, no es un sistema liviano, es un sistema pesado, industrializado en madera. Básicamente ahí ven lo que son madera maciza, tablones, imagínense en tablones de 1 pulgada. Se va colocando una tabla al lado de la otra en un sentido. En un sentido, pegamento estructural, se coloca tabla en el otro sentido. Arriba. Exactamente, pegamento estructural, y así se van generando capas diferentes que esta madera, al cruzarse la tabla, genera una estabilidad dimensional perfecta, no tiene cambios dimensionales. Y no solamente eso, después uno tiene por cálculo estructural si estos son de 5 capas, si tiene 12, 15, 20 centímetros de espesor. Y con estos elementos se llevan a lo que se llama un control numérico, un CNC, en la cual un software, BIM, todo lo que uno pueda dibujar en el software, viene un robot y lo corta. Estos estamos viendo esa otra parte, ¿no? Viene un robot y corta, por ejemplo, el espacio de una ventana, corta el espacio de una puerta, ¿no? Una puerta, un pase de eléctrica, todo lo que se pueda generar y prearmar, y eso se traslada al lugar, en sitio, y se monta. Y ahí tenemos la casa preciosa terminada. Pero algo importante, se llevó la pared. Se llevó una pared. Se llevó una pared maciza de madera con esta tecnología que recién se describía, en la que ya estaban caladas la ventana, la puerta. Y la terminación exterior es otra, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esto es estructura, pero hay que entender que la otra limitación es esto pasó por una prensa, se prensó, es madera seca con humedad controlada. Y esto, imagínense que esto es una pieza de 12 metros por 3 metros de altura, con todos los elementos que uno necesite cortados, y se traslada y se monta. Es decir, un gran Lego. Es una Lego, pero esto es una pared que puede pesar 2 toneladas. Es decir, se hacen muros o se hacen losas, en lo que vendría a ser un entrepiso, ¿no? Un forjado horizontal. Entonces, el glulam incluye lo que son vigas. El glulam, que es la otra pata del CLT de esto, de lo que la familia del mass timber está conformado por CLT y glulam. Glulam es la misma tecnología, fibras de madera, pero puestas en vez de cruzadas todo en el mismo sentido y pegadas con el mismo sistema de pegamento estructural y prensas, lo cual te permite hacer pilares y vigas. Entonces, básicamente, conceptualmente es utilizar la fibra de la madera de la forma más inteligente con pegamentos estructurales de alta tecnología, pegamentos, y eso te permite hacer un edificio de 18 pisos con pilares y vigas y entrepisos de CLT en 9 semanas y media, como se han realizado. O sea, con esa misma madera se hacen las vigas y las columnas. Correcto. Y por otro lado se hacen los paneles que serían las paredes. Las paredes o los entrepisos. Por el comportamiento de la fibra de la madera, ¿no? Lo que estamos hablando acá es que la madera tiene un comportamiento en una dirección que es distinto en la otra. Entonces, en el CLT cruzamos eso para tener paneles homogéneos, y en el lado del glulam lo que tenemos es... Ahí estamos viendo en pantalla algunos ejemplos de construcciones hechas con este tipo de tecnología, ¿no? Sí, yo he visto, fíjate que lo interesante, además de la construcción en CLT o mass timber, lo interesante es la rapidez de montaje en obra que se realiza, y además hay un trabajo previo en el taller, en el aserradero, en la fábrica, pero después a la hora de armar es relativamente rápido. Ahora, a mí me llamó, cuando vi la primera obra en CLT acá en Uruguay, me llamó la atención no solo la rapidez, sino otro de los aspectos fundamentales. La cantidad de desperdicio de obra de una obra tradicional es impresionante, la cantidad de camiones que salen con volquetas siempre. Bueno, claro. Entonces, en una obra de mass timber, lo que noté es que cuando se había terminado una estructura que demoró 14 días en hacerlo, salió una única volqueta de residuos de la obra en esa etapa de la construcción. Entonces, fíjate lo que eso implica también. Ahí tenemos también una contribución desde el punto de vista del impacto ambiental, ¿no? Y no solo eso, se racionaliza el transporte, digamos. El transporte, correcto, fíjate.
Ay, los tiempos de costos. Más cerca. El tiempo es un costo importante. Y otra pregunta, ¿no? Sí. Los aportes son aportes de industria y comercio en la parte que no es obra civil. Lo que se hace en taller es por industria y comercio, lo que se hace en obra Pero es por construcción. El montaje es construcción tradicional. Es construcción tradicional, porque por ejemplo cuando tú haces un montaje prefabricado en hormigón, el montaje es industria y comercio. En realidad es un tema de que se puede generar de claro. las dos. Nosotros tenemos certificado con BPS ha hecho el control básicamente del proceso y certificación del montaje. Te modifican. Ahora, sí, vimos ahí algún ejemplo que tenía 2, 3 pisos. Estoy seguro que muchos oyentes asocian a la madera solo con casas bajas, ¿no? Sin embargo, quedó dicho ya, pero estaría bueno profundizar en eso. Hoy se puede construir edificios de altura importante, de altura significativa, ¿no? Bien. ¿Desde cuándo se ha consolidado esta posibilidad? ¿Quién toma esta parte? Técnicamente sí se puede construir. Ahora, aquí en Uruguay estamos trabajando del Ministerio de Vivienda y ahí se integró hace poco una promoción justamente para desarrollar las normativas que están faltando para trabajar en ese sentido. Capaz que lo vemos enseguida. Primero me gustaría que nos detuviéramos en que esto es factible y además lo viéramos, ¿no? Colocamos un video allí de toda la construcción de un edificio, de esa, ¿cómo se llama? Time lapse. Bueno, este es el Brocommon. Esto es un edificio que en realidad cambió el concepto de la industrialización en madera. ¿Dónde fue? Esto es en Canadá. Es una solución habitacional para estudiantes de British Columbia. Es un edificio en el cual tiene los elementos verticales en tradicional y el primer piso en hormigón, y después se va construyendo con un sistema de pilares de madera, de glulam y forjados horizontados de CLT, todo el proceso de la construcción. Si ven ahí en la derecha, arriba, va en la semana 4 y se va levantando en el piso 6 en este momento. Y a su vez, esto es tan exacto, la industria, esto permite no solamente permite la industrialización de todo el proceso constructivo, porque a medida que se va levantando el edificio, se van cerrando las fachadas como la ven ahí. Entonces, imagínense, estamos en la semana 6 y está en el piso 10 y cerrándose en el piso 8. Es decir... ¿Y el cerramiento cómo es a su vez? ¿Qué son estos son paneles, claro. Esas placas de revestimiento. Estas placas de revestimiento son, en este caso es como un steel frame, ¿no? De paneles en la cual viene con su aislación, la fachada, las impermeabilizaciones, las terminaciones que se produjeron en un taller y se montaron. El revestimiento exterior no es de madera. El revestimiento exterior, la estructura es 100% de madera. Pilares y entrepisos es de madera. A partir de determinada altura. De la planta baja. Sí. En este edificio es de la planta baja. Y tiene un núcleo de hormigón atrás, en, ¿no? Este edificio, ¿cuál es la historia de esto? Es muy interesante, porque obviamente había que romper un poco, porque los códigos de construcción, los permisos y demás, es decir, ¿qué empuja la tecnología hacia adelante, ¿no? Es decir, ¿cuál es la innovación? ¿Qué es lo que te permite hacer innovación? Canadá tenía un problema que, bueno, después de la crisis de la construcción de Estados Unidos, tenía un montón de madera, es decir, Quebec básicamente vive de la madera, es decir, Canadá tiene un producto bruto importante, y no tenía la tecnología como para poder abarcar el producto que tenía. Se fija lo que pasa en Europa, que se desarrolla esta tecnología de mass timber, importa conocimiento, desarrolla este edificio como en excepción, como un laboratorio de excepción, en la cual genera una curva de experiencia, rompe los paradigmas, es decir, por excepción, obviamente, de altura, construcción, y hoy Canadá es uno de los principales exportadores de mass timber del mundo. Es decir, genera a través de una experiencia y de una excepción planificada a través de un producto de éxito absoluto. Paso en limpio, entonces los exteriores son de steel framing, entonces no es madera. Ahora, nosotros tenemos, el mass timber es un sistema estructural, ¿no? En la cual, según proyecto, inteligencia y demás, se utilizan pilares, vigas, muros portantes, entrepisos. Y después tú tenés lo que se llama la envolvente de un edificio. La envolvente de un edificio puede ser de un curtain wall vidriado, un steel frame, un muro, es decir, diferentes tecnologías que resuelve la piel del edificio. Esas son las tecnologías que hoy dialogan con el tema.
Lo importante y el cambio tecnológico de la madera es que te permite la industrialización de todo el proceso constructivo. Y es el segundo pilar por el cual la construcción en madera en el mundo hoy tiene una exponencial del 30 a 40% anual con respecto a otros sistemas constructivos. Una acotación respecto a esto que es muy interesante. Este edificio se hizo enteramente en formato BIM, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Este edificio se construyó, se previsualizó digitalmente y se pudo trabajar desde esa experiencia. Entonces, eso, lo que decía Juan, lo posibilitó verlo desde ese punto de vista. Todo el trabajo previo se hizo justamente de forma digital. Y otra cosa que es súper interesante, que acá en este edificio se estima que se evitaron 2.400 toneladas de emisión de CO2 en el momento de su construcción, lo cual refuerza mucho a esa teoría. Y bueno, y hoy Canadá se encuentra promocionando justamente que todos los edificios públicos sean enteramente, hasta 12 niveles, sean enteramente en madera. María, a propósito de esto de la edificación en altura, ¿algo más? Bueno, yo lo que quería decir es que para nosotros la vivienda social tiene que estar colocada. Digo, hay varias escalas de vivienda social. Ustedes están haciendo el plan piloto con Medir, ¿no? Pero también hay vivienda social que está ubicada en lugares urbanos y nosotros pensamos que esa vivienda tiene que estar ubicada en suelo de calidad. ¿Qué es un suelo de calidad? Es un suelo con acceso a servicios y con acceso a donde hay mercados laborales, o sea, de tener cercanía al acceso a los mercados laborales, a los mercados de estudio, etcétera, etcétera. Por eso es fundamental ese suelo de calidad, es un suelo más caro y exige una utilización intensiva o en altura del suelo. No podemos hacer una vivienda dispersa. Por eso las tecnologías que estaba comentando Juan, nos parecen que son las tecnologías que tienen que ir a apuntar a vivienda social en lugares urbanos. Por supuesto de que son cosas que se combinan, ¿no? Digo, la vivienda de Medir es una vivienda que apunta a otro tipo de usuario, ¿no? Y que es un usuario ¿cómo se llama? De medio rural, que se acerca a pequeñas localidades, pero en el caso de nuestro país, que tenemos una ciudad gigante, somos de los países del mundo con muchísima macrocefálica y con áreas metropolitanas, precisamos tener un desarrollo estructural de la madera que nos permita la vivienda en altura. Que permita hacer edificios. Totalmente, que permita como están haciendo. Entonces, ya que apareció mencionada esta inquietud de María, ¿qué estamos haciendo a nivel del Estado? ¿Cuánto es que se avanzó ahora en este último año, en este par de años? A nivel del Estado se viene avanzando fuertemente. El pasado 6 de abril se hizo el fomento de la primera hoja de ruta para la construcción de vivienda social en madera en Uruguay, encabezado por la ministra doctora Irene Moreira, en conjunto un trabajo que se viene realizando con el BID, a la cual hay una consultoría de Chile en la cual se está trazando y se está trabajando en ese lineamiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está faltando hoy en el Uruguay? Están faltando las normativas, como bien decía. Entonces, tenemos una ley de propiedad horizontal, pero que habla sobre una calidad, un tipo de material, pero no habla de cualificación de materiales. Entonces tenemos que empezar a cambiar los conceptos. Por ejemplo, hoy incendiable no es un concepto, sino que el concepto que tenemos que trabajar es el concepto, o hablar, mejor dicho, es el concepto de duración. Entonces hablamos de tiempo de duración, por ejemplo, un incendio 60, 120 minutos. Esos son los conceptos que tienen que cambiar a nivel normativo. Y ahí cambia una cantidad de aspectos. Bueno, se está trabajando en esa hoja de ruta. El próximo mes de mayo se va a estar acercando más y haciendo una definición por parte del Ministerio, en donde se va justamente a hacer la presentación, como bien dije. Con distintos fondos, interviene Japón en estos aspectos. Entonces hay distintas líneas que se vienen trabajando, pero
La idea son líneas, digamos, a los efectos de registrar los sistemas constructivos, ¿es eso? No solo registrar. El registro de los sistemas constructivos ya está funcionando en el Ministerio de Vivienda, donde se puede registrar por certificado, pero lo que estamos hablando acá es de la normativa que controla en todo el Uruguay, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, nos falta dar un paso. Hoy tenemos normativas técnicas, veo acá enfrente a UNIT, y ya hay unas normas técnicas de clasificación estructural de la madera. O sea, se puede construir, porque tenemos la construcción. Lo que no tenemos es todavía la normativa específica para la construcción de vivienda. Entonces, en altura, entonces lo que estamos apuntando es, tanto desde el Ministerio de Vivienda y desde la Agencia Nacional de Vivienda, es trabajar en la creación o el fomento de un prototipo de construcción en altura de madera. Entonces, eso es lo que estamos ahora trabajando en ese tipo, como para hacer todas las mediciones necesarias al respecto. ¿Y qué otra línea de acción, qué otra política se está siguiendo? Bien, Rivera sí viene trabajando. Rivera ya tuvo su plan de piloto con MEVIR, es lo que mencionaba María. Ahora ese plan piloto que se generaron viviendas de muy buena calidad. Se están haciendo otras actuaciones, ya se está replicando en Rivera y en Artigas, con la misma forma de trabajo, y esperemos que eso genere el acercamiento de mayor cantidad de empresas que quieran construir en esa. Sabemos que lo hay, pero bueno, siempre es necesario generar los primeros pasos como para tener un mayor dinamismo en la madera. Ustedes en que el grupo han estado ya avanzando en esta materia, ¿no? ¿Cuántas construcciones en madera han hecho? Bueno, un poquito, te hacemos un poquito pequeña historia, ¿no? Nosotros, en que el grupo es una empresa constructora, ¿no? Y un estudio de arquitectura con la vocación de poder industrializar la construcción, una vocación clara de la industrialización. En el 2016 empezamos a investigar sistemas constructivos en madera y bueno, y nos apoderamos de esta bandera de alguna forma de la sustentabilidad, porque realmente responde muy bien a los dos conceptos de sustentabilidad e industrialización. En ese momento había un sueño en la empresa. Vamos a hablar de sueños, porque digo, esto también es parte de lo que hacemos todos como técnicos, empresas y profesionales. Y era poder construir de forma industrializada en madera con producto nacional. En ese momento existían estudios en la Facultad de Ingeniería sobre el desarrollo de CLT con madera nacional, habían ciertas experimentaciones, estudios de la calidad de las maderas de Uruguay. Empezamos a vincularnos con la academia, empezamos a desarrollar, ayudamos en financiar y investigar, invertir en algo en I+D sobre el tema, y empezamos a hacer un camino con un sueño que siempre fue poder construir, importar una tecnología de punta en el mundo, generar hitos, elementos que digan, sí, funciona, está ahí y están buenos y cumplió en tiempo, precios y demás, y después poderlo trasladar a una tecnología local. En ese proceso nosotros construimos, nos fuimos a Europa, hicimos unos cursos, nos investigamos, nos apoderamos de esta tecnología, hacemos acuerdos comerciales con Italia, Brasil, Canadá y demás, y empezamos a traer productos para construir. En ello tenemos la Posada José Ignacio, el Hotel Anastasio, los amenities. Podemos ver fotos o algún otro tipo de imágenes de esos ejemplos, ¿no? Entonces, eso fue lo que ya se avanzó. Eso es lo que se avanzó. Pero no con madera industrializada acá. Claro, ese es el proceso el punto en el cual estamos. Nosotros desarrollamos estos proyectos, estas son fotos del interiores del Hotel Anastasio. Desarrollamos también los amenities de un club privado de Montoya. Recientemente terminamos, eso es el Hotel Anastasio. Terminamos también una vivienda de alto nivel en Montevideo. Todo con producto importado. Hoy el plan siempre fue el plan poder realizar con productos nacionales esta tecnología. En el 2022, el año pasado, capitales uruguayos y capitales americanos compran lo que se llama Frutifor. Frutifor era un aserradero de pino, uno de los más grandes del país, pero estaba con problemas económicos importantes. Y había un plan de negocio en la cual
la idea era comprar el aserradero, duplicar su producción de tabla seca y después la generación de una fábrica de mass timber, como ponerle el valor agregado al producto pino. Ese es el plan de negocio macro, de alguna forma. La semilla de Arboreal surge de un sueño de Henkel, de alguna forma, de este proceso. Son dos empresas. Henkel es la constructora. Es la constructora y estudio de arquitectura. Es la que se dedica ahora a fabricar la madera. Exactamente. Los paneles de madera, la tecnología de madera. Exactamente. Y en el plan macro, la posibilidad de Arboreal hoy va a estar en la posibilidad de poder integrar verticalmente, del bosque, porque hoy no es propietaria de bosque, pero hay un plan de negocio a 10 y 15 años en la cual poder hacer sustentable la cadena de suministro, poder integrar verticalmente desde el bosque hasta la construcción. Eso es un sueño del grupo, vamos a ponerlo de alguna forma, ¿no? Es decir, poder controlar, y al poder controlar el proceso hay un montón de elementos que nos va a dar certeza sobre los costos de construcción, que eso es muy importante. Claro. El mercado de construcción es muy volátil. La madera el año pasado se disparó en el mundo al doble, baja, China compra, Estados Unidos, y hay un montón de movimientos. Esto nos va a permitir poder tener un recurso estable con una proyección a mediano y largo plazo en la cual podamos hacer proyectos que realmente... Es un concepto de testigo, ¿no? Sí. Que siempre se aplican en ese tipo de ¿cómo se llama?, de cadenas verticales. De procesos. Pero bueno, obviamente eso es una tecnología que va a derramar, ¿no? No hay posibilidad de que no derrame, porque la escala y la tecnología... y lo más interesante de esto para los técnicos, nosotros los técnicos que nos entusiasman las cosas nuevas, es que es nuevo. Es decir, tiene las certificaciones, pero tenemos un mundo nuevo para desarrollar. Imagínense, ya de hormigón armado, muchas cosas más nuevas no vamos a poder inventar, pero con madera tenemos un mundo increíble. ¿Dónde está esa planta, la que era Frutifor en Tacuarembó, no? Tacuarembó. Y ahora es Arboreal. Ahora es Arboreal. Lo último para cerrar este bloque, Klaus. Y fíjate que también hay algo que no estuvo acá sobre la mesa, pero te lo dejo planteado. Es todo el tema bancario que hay atrás de esto, de la financiación, digamos, sustentables, que empiezan a tener tasas preferenciales sobre estos conceptos. Claro. Entonces, hace poco estuvimos en una conferencia en donde realmente el Ministerio de Economía, donde distintos bancos están poniendo un foco muy importante en la generación de nuevos productos, nuevos empleos y nuevas formas de trabajo a raíz de qué concepto de retener la emisión de carbono. Fíjate que hoy ya hay calculadoras que las familias particularmente pueden acceder a las calculadoras de CO2, ¿no?, para ver cuánto CO2 estás emitiendo. Entonces empieza también a generarse otro concepto, que es el de la financiación sustentable. ¿Cuánto avanzamos hoy y cuánto nos va a quedar afuera desde ya? Pienso en el punteo que yo traía y pienso en lo que los oyentes están aportando con sus preguntas y sus comentarios. Bueno, venimos enseguida con el último bloque de la Mesa Verde de hoy, dedicada a la construcción de madera. Abarcaremos lo que podamos y dejaremos abiertas otras ventanas. La Mesa Verde es una presentación de Henkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito y Centro de Posgrados en Ingeniería de la UM para su especialización en producción más limpia. Hablando de construcción de madera, nos acompañan 3 arquitectos. María Jorge, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, Klaus Mill von Metzen, presidente de la Agencia Nacional de Viviendas, y Juan Gutiérrez, cofundador de Henkel Group, donde es director de proyectos. Queda tanto para charlar, pero sería bueno por lo menos hablar algo de formación e investigación. A ver si avanzamos por ahí. María. Bueno, forma todo parte de la misma cadena, ¿no? Lo que comentaba recién Juan acerca de la necesidad de una normativa sólida, que también podría dar respuesta a lo de los seguros, ¿no? Los seguros responden a certezas. Si nosotros tenemos una normativa que dé certezas en esa madera utilizada, esos seguros también van a tener costos adecuados a lo que implica la construcción.
En la hoja de ruta se habló de las capacidades a nivel académico del I+D, ¿verdad? De las asociaciones que tenemos, de las dificultades que existen para ¿cómo se llama? La financiación de esas investigaciones y la instalación de determinadas máquinas que son acordes. Se instaló hace poco en CENUR una máquina de secado solar que con, ¿cómo se llama? Con acuerdos, digamos, de que la madera tiene desde hace años como una especie como de clúster de conocimiento, ¿verdad? Entre varias instituciones asociadas, que son la UDELAR en varias de sus facultades, la ORT en la Facultad de Arquitectura, que tiene ¿cómo se llama? Bastantes materias en madera, LATU, ¿no? Que tiene Latitud, que es un departamento de ¿cómo se llama? De organización en investigación y desarrollo de determinadas tecnologías, y eso también como permite dentro de la cadena que implicaría no solamente la cadena particular de una empresa, sino la cadena forestal en todos sus ¿cómo se llama? Sus ámbitos, porque también tenemos utilización de residuos para biomasa, utilización para la celulosa, para la industria, permitiría realmente como hacer más sólidos los procesos a futuro. Interesante, creo que va a estar interesante publicar después el material de esa hoja de ruta, ¿no? Para que los oyentes puedan consultarlo. Es el que se va a poner el conocimiento, como decía hoy. Seguramente la ministra lo vaya a anunciar, pero va a estar a mediados, fines de mayo, cuando se reúna nuevamente el equipo técnico conformado por el BID y con la asesoría chilena. Bien, pero María, para terminar, hoy hay en Uruguay formación para los arquitectos, para los obreros. Hay un curso de grado de estructura en madera en la Facultad de Ingeniería, que es de grado que justamente el otro día estaba mirando, sería interesante que se pudiera abrir para arquitectura. Nosotros en la UDELAR tenemos alguna movilidad entre facultades. Hay cursos de posgrado, un diploma que se hace entre la FINC y la ORT, un diploma de especialización en madera. Y la ORT. Exactamente, la Facultad de Ingeniería UDELAR y la ORT, y hay ahora un llamado abierto para un diploma de especialización de madera dentro de la Facultad de Arquitectura UDELAR. Y bueno, en realidad lo que me parece importante destacar es que realmente es un agrupamiento de conocimiento en el cual circulan no solamente los conocimientos, sino las posibilidades, ¿no? Los financiamientos se comparten, hay mucha gente que está posgraduada y graduada, ¿no? en ese sentido, o sea que digo, tenemos muchos doctores en madera, y toda esa utilización de recursos puede dar una solidez a este y está habiendo material. Un reciclaje de la mano de obra que después es la que lleva a cabo la construcción, los operarios. Bueno, también porque hay un curso de tecnólogo en madera en la UTEC de Rivera, o en el CENUR de Rivera, perdón, creo que depende de FINC, depende de la Facultad de Ingeniería, o sea que es UDELAR. Y también tenemos en la capacitación de UTU algunos otros planes. ¿Qué más, Juan? Para ampliar un poco lo de María, nosotros como empresa, y entendemos que esto es una nueva tecnología y que de alguna forma tiene que drenar a la sociedad y tiene que generar un nuevo cambio de entender, de vivir y de trabajar. También estamos organizando a través, coordinando con UTU y con centros de estudios en todos los departamentos, cursos de montaje de lo que va a ser más timber. Van a haber cursos dirigidos a más técnicos y otros a más operarios, pero es un plan para desarrollar durante el 22-23 para poder drenar este concepto, entender los nuevos sistemas constructivos y realmente rehacer algo integral en el proceso. Klaus. Sí, justamente a nivel de Estado, la promoción justamente de la inversión para generar distintos tipos de conocimientos, traer la posibilidad de que se instalen, conformen nuevas empresas, pequeñas empresas de construcción, distintas empresas que también
en conjunto con lo que va desarrollando el Ministerio de Vivienda, que es el nuevo programa Fideicomiso Entre Todos, que posibilita un nuevo nicho de construcción, que es el de la vivienda promovida, ampliada, digamos, para aquellos sectores que no tienen la posibilidad de ser sujetos de crédito. Entonces eso genera la posibilidad de que aparezcan nuevas pequeñas empresas a nivel de todo el país para que se pueda construir y perfeccionar mano de obra, madera y cualquier otro material no tradicional también. La del estribo, que me parece importante y sé que estamos terminando, pero para poder abarcar un poco el concepto de la academia, la empresa privada, la investigación, el desarrollo. Es decir, la academia es fundamental en el desarrollo de cualquier tipo de elemento de tecnologías de punta, de normativas y demás. Tal es así que, bueno, que como empresa nosotros, en que el Arboreal tiene como una inversión permanente en I+D hace mucho tiempo. Entre ellas, por ejemplo, me gustaría destacar la que hizo Arboreal con otros aserraderos del norte, que es la certificación de la madera de pino taeda de la zona de Tacuarembó y Rivera. ¿Qué se hizo? Se llevaron varios contenedores a Europa, se llevó a las universidades de biotecnología de Italia y la Universidad de Alemania, en la cual se estudió, se rompió, se quemó, se hizo CLT con esta madera, se generó todas las experiencias en laboratorios independientes, y la madera uruguaya hoy de Tacuarembó y Rivera tiene clasificación estructural según el Código Europeo Eurocódigo 5. Es decir, hoy el pino taeda de Tacuarembó y Rivera tiene resistencia mecánica establecida a través de códigos europeos de construcción. ¿Cuál es el valor de eso? Porque para el Arboreal, el producto Arboreal va a estar certificado bajo la norma europea. No solamente para poder entrar a un mercado europeo, sino también para todos los técnicos y todos los que nosotros vamos a intentar drenar esta tecnología, saber que hay una certificación de calidad concreta. Y estamos rompiendo el mito de comprar una tablet que se dobló porque no sé de dónde viene. Es decir, los productos de la fábrica, no es menor, van a salir con el sello de CE de proceso. Para cerrar nada más, tú sabes que todos los proyectos que ingresan en la Agencia Nacional de Vivienda, los proyectos promovidos, marcaron y son una tendencia a nivel del país de la calidad de construcción que se genera en el país. Y eso es muy importante destacar. Nosotros tenemos un tipo de construcción en el Uruguay que está regulada básicamente, y gracias a la generación de la promoción privada, de la ley de vivienda promovida, está marcando un parámetro y una forma de construir. Si esto se logra generar, y así como dice Juan, como habla María, la agencia también va a pasar a ser un regulador en ese sentido, en la calidad de vivienda de altura y también en bloque, por supuesto, de lo que refiere a todo lo que son los sistemas cooperativos de vivienda. Muy bien. María. Y yo también quería hacer una observación exactamente acerca del alcance al público objetivo, al usuario objetivo de esos programas. No ha sido, lamentablemente, el caso de la vivienda de interés social, de la inicial ley de interés social, que luego pasó a ser justamente por el alcance, el público de alcance pasó a cambiar su nombre. Creemos que ha tenido algunas ventajas, pero no el objetivo en la ley de llegar a sectores medios bajos y bajos de ingresos. Nos parece que en el caso de la vivienda social, la calidad también está asociada al tipo de suelo, ¿verdad? O sea, que nosotros pensamos de que tiene que ser un suelo conectado, un suelo que incluya a aquellas personas que no solamente precisan vivienda, sino que precisan oportunidades en el habitar. Entonces, queremos que el Ministerio incluya el concepto de un suelo de calidad y de un suelo conectado a oportunidades como un suelo para vivienda social. Y por supuesto con tecnologías en el... Vuelvo a mirar los mensajes de los oyentes. Dice Carlos, muy interesante la mesa. ¿Se podría haber hablado algo del uso del barro como complemento de la madera para viviendas familiares? Yo, en particular, vivo en una casa de madera y barro.
y resulta muy buena desde el punto de vista térmico. Es correcto, sí. Ahora en San Javier, no recuerdo la fecha, pero va a haber un seminario, va a haber un taller de construcción en barro en la ciudad de San Javier, en Río Negro. Bueno, aquí queda nada más que un ejemplo de todo lo que podemos seguir charlando a propósito de este asunto que hoy nos ocupó en la Mesa Verde y que hemos estado discutiendo con los invitados. María Jorge, arquitecta, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, investigadora en el área de vivienda y suelo y costa. Juan Gutiérrez, arquitecto también, cofundador de Enkel Group, donde es director de proyectos. Y Klaus Mill von Metzen, presidente de la Agencia Nacional de Viviendas, docente además en la Facultad de Arquitectura. A los tres, gracias. Nos reencontramos, esto da para más. ¿Les parece? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la Volvemos gracias. en cualquier momento. Quiero agradecer también a Manfred Steffen, que tuvo a su cargo la coordinación de esta edición de La Mesa Verde, Rodrigo Abelenda, que estuvo en la producción periodística, Ariel Gómez en la operación de audio y Felipe Penades en la operación de video. La Mesa Verde fue una presentación de Enkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito y Centro de Posgrados en Ingeniería de la UM para su especialización en producción más limpia. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Javier Alves. Él es el protagonista de esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Es el autor de Shine, este acrílico sobre madera con marco dorado que tenemos acá sobre el ventanal que da a la calle Florida, 110x80, una obra de este año mismo, 2022. Javier Alves, un pintor autodidacta volcado al arte abstracto, pero que además tiene mucha actividad de interacción con el público y con quienes quieren aprender con él. Tiene desde el año 2017 un atelier en Avenida Brasil, Positos. ¿Qué hace allí? Él mismo lo cuenta o lo resume de esta manera. En los talleres hace 5 años que estoy dando clases en Avenida Brasil y Lázaro Badea. Ahí en realidad lo que traté de hacer en ese lugar es tener la oportunidad de tener exposición de un lado y del otro, en la parte de atrás, tener el taller donde doy clase. Son grupos reducidos, no por la pandemia, porque siempre fueron grupos chicos, son bastante íntimos, es decir, de 5 personas por grupo. Sí, y lo que trato de hacer en realidad en los talleres es tratar de que puedan tener la oportunidad de conocer la mayor técnica posible dentro de la pintura, ¿no? Es decir, tanto el tema de las técnicas como el uso de las herramientas. Me parece que por ese lado es lo importante en el tema de la pintura. Cuanto más opciones tenga a la hora de crear, más conocimiento tenga a la hora de crear, como que la creatividad queda más libre, ¿no? Es decir, que si yo tengo la técnica para lograr lo que quiero expresar, ahí me empieza a dar una seguridad a la hora de plasmarlo en el lienzo. La idea siempre es que la persona pueda pintar en cualquier parte, no pinte en el taller porque tenga que buscar la respuesta ahí, sino conocer un montón de técnicas, de herramientas para tener una lectura de obra, para conocer composición, para conocer las diferentes técnicas que se pueden lograr, y eso te da la oportunidad de pintar en tu casa, en cualquier lado, y a su vez compartir esas experiencias con los demás,
y de esa manera se va como expandiendo, ¿no? Es decir, esa es la idea, siempre fue la idea del taller. Con Javier Alves vamos a estar en diálogo directo el jueves, ¿no? Daniela Blut lo entrevistará en la conversación a las 12:30. Mientras tanto nos vamos adentrando en su trabajo, escuchando, por ejemplo, cómo él se explica y viéndolo, ¿no? En la cuenta de En Perspectiva en Instagram, ahí tienen varios ejemplos.